Y entonces cuando sale esta ley 32330, ya se integra socialmente en que lo mejor es encerrar pues, a los jóvenes infractores que siendo menores cumplen la adultez estando en internamiento, cuando la política hasta ahora era que terminaran la medida en establecimientos juveniles. Hasta ahí yo voy a llegar, porque hay varias preguntas y ahí creo que es bueno entrar a ese escenario. Doctora, sí, muchísimas gracias. Efectivamente hay preguntas en las cuales ahorita vamos a dar el espacio para que las puedan absolver. Bien, bien, voy a activar el micro para que las personas, vamos a dar la preferencia a las personas que van a realizar la pregunta. Y después voy a tratar de leer las preguntas en el chat. Bien, un momento, por favor. En la texta hay bastante jurisprudencia, por si acaso, ¿no? Sí, le escucho. Sí, adelante, Estefano, puedes realizar tu pregunta. Seguidamente, Licey. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doctora Mávila. Mávila, doctora Mávila. Muy agradable su ponencia y es un gusto siempre poder escucharla. Doctora, yo estaba estudiando el tema de el seguimiento y asistencia posterior al egreso, ¿no? Y encontré, por ejemplo, que en el artículo 181 del Código de Responsabilidad Penal Adolescente se exige el consentimiento de este adolescente en conflicto con la ley penal para que pueda ser sujeto de este programa de seguimiento y atención posterior al egreso. En ese sentido, doctora, encontré, por ejemplo, data de un boletín estadístico del UAPICE, que es del año pasado, que indica, por ejemplo, que el 80% de los adolescentes que se someten a este programa vienen de un régimen del SOA, que es un régimen abierto, ¿no? Y el 20% viene o egreso de un centro de reclusión juvenil, es decir, de un centro de tratamiento privativo de la libertad. Entonces, lo que esta data a mí me sugiere, doctora, es que los adolescentes que estuvieron privados de su libertad, quienes posiblemente necesitan un mayor apoyo para su reinserción, participan menos de estos programas de atención y seguimiento posterior al egreso, cuando debería ser, por el contrario, mayor su participación. En ese sentido, doctora, quisiera preguntarle si considera usted que a la luz de, por ejemplo, este principio, ¿no?, de interés superior del niño y este objetivo también de política pública de reinserción del adolescente infractor a la sociedad, se debería de exceptuar este consentimiento del menor infractor para su seguimiento post-egreso, teniendo en cuenta toda vez también que los factores de riesgo pueden persistir y posterior a su egreso, ¿no? Quería preguntarle eso, profesor. Muchas gracias por la pregunta. Cuando hablamos con el señor Eguiguren, que como sabemos es el histórico formador de los servicios de orientación al adolescente y del UAPICE, él siempre insiste que a su criterio los jóvenes que salen, por ejemplo, de un Huaranga y continúan un tratamiento post-internamiento, deben hacerlo voluntariamente. La argumentatividad suya, sin embargo, se refiere a la mayor necesidad que tendrían estos jóvenes de un tratamiento post-egreso. Y en ese sentido, usted piensa, creo, he advertido eso, que debería ser obligatorio el tratamiento posterior al egreso. El tema tiene que ver con la visión que tengamos del sistema de penas, ¿no? A un interno adulto que culmina su pena no se le obliga a seguir un tratamiento posterior. La idea de que el UAPICE tenga un ámbito de tratamiento para internos liberados es porque justamente en
previendo la necesidad de, por la condición etaria, de continuar el tratamiento, haya un espacio para este. Sin embargo, su pregunta y las cifras que cita, 80% del SOA y 20% de centros de recuperación juvenil, a mí me hacen sentir hasta patéticamente las tremendas limitaciones que hay, a pesar de sus tremendas potencialidades también, del servicio de orientación al adolescente. Mire, los 80% son aquellos jóvenes a los que el juez no le ha ordenado internamiento, pues, y tienen que ver con transgresiones leves, ¿no es cierto? Pero también son aquellos jóvenes que se matan en el Guapice por conseguirles colegio, por conseguirles tratamiento de salud, por hablar con sus padres, por buscar desesperadamente un trabajo o un cachuelo, etc. Es decir, de hecho, el drama del Guapice y de los SOAS es su pobreza, a pesar de la tremenda militancia que tienen sus operadores y del éxito en el escaso nivel de reiterancia que tienen los sujetos que han venido del internamiento o que han entrado de frente al Guapice solo para el Guapice es de los liberados, ¿no? Pero el SOA trabaja pues con los liberados y también con los que nunca han entrado al internamiento. Y entonces, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es construir desde el internamiento una conciencia a favor del tratamiento posterior. Pero eso, ¿sabe cómo se logra, estimado señor? Con eficacia. Alberto Binder, que dice que la semana antepasada, criticándole a los fiscales chilenos, le decía, ustedes hablan muy bien del Ministerio Público Investigador, todo lo que quieren, ¿no? Pero a ver, ¿cuánto han avanzado en el diagnóstico de la criminalidad organizada? ¿Cuánto han avanzado en el diagnóstico de la trata de personas? ¿Qué políticas públicas están aplicando? ¿Qué políticas públicas están aplicando? O sea, ahora lo que se medía antes como acusatorio, garantismo, adversarial, se mide con política pública, eficacia, primacía de la realidad. Y entonces, si aplicamos estos criterios a su pregunta, tendríamos que ver cuánto de presupuesto deberíamos inocular al Guapice para que haya un verdadero tratamiento basado en trabajo, ya no cárcel productiva, en trabajo productivo liberado desde el Guapice. Hay que levantar al Guapice, no como una instancia casi de asistencia y casi de militancia humanista de sus operadores. Hay que levantarlo como una instancia, así como al INPE, ¿no? La instancia de trabajo del INPE post-liberado es la parienta pobre del INPE, cuando en realidad tiene una trascendencia estratégica desde el punto de vista del tratamiento orientado a la descriminalización. Entonces, yo creo que más que decidir por decreto que los jóvenes infractores vayan al Guapice, habría que organizar una sistemática campaña interna que le muestre a los jóvenes que ya van a salir cómo los que han salido y están trabajando en Guapice están ganando bien, están estudiando carrera universitaria, tienen ya carreras eléctricas de ingeniería, de peluquería, de computación, de informática, de lo que sea, que vean que es posible que afuera, en vez de estar en desarraigo y abandonado, pueden conseguir en el Guapice una política eficazmente reinsertadora. Con eso creo haberle respondido. Pero muy amable. Adelante, señor. Sí, doctora, quería agradecerle por su respuesta. Entonces, ¿usted considera que el tema no es un problema de norma finalmente, sino es un problema de financiamiento? De política pública, de política criminal, de política de ejecución penal. Obviamente puede tener una secuela normativa, pero mire, estimado señor, ¿qué tal si definimos en norma
que el liberado joven debe ir siempre obligatoriamente al Guapice, con un Guapice que se está cayendo en términos presupuestales y de recursos. ¿Sabe cuántos abogados tiene el Guapice, estimado señor? Uno. Un abogado tiene el programa del Servicio de Orientación al Adolescente, que incluye al Guapice. Entonces, obviamente así no se puede trabajar, ¿no? No se puede trabajar. O sea, entonces no tendría, sería, con todo respeto, una reforma de papel el poner como norma obligatoria la transferencia del liberado al Guapice, porque hasta de repente el liberado que no logra hacer mayor cosa de inserción laboral y cívica y comunitaria por esa vía se va a desengañar más del sistema de justicia penal. Ok, doctora, muy agradecido por su respuesta. A usted, señor. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Eliseth, puedes realizar tu pregunta. Muchas gracias por el espacio. Doctora Mavila, buenas noches. Excelente disertación. Soy Eliseth Ortega, estudiante de Derecho en la Ruiz. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Le comento que tengo un profundo interés en asuntos criminológicos y sobre todo en el derecho penal. Y en este momento me encuentro realizando una investigación de pregrado sobre el populismo punitivo, específicamente la pena de muerte. Me gustaría y sería un honor para mí que usted, con su formación académica y el bagaje jurídico que maneja, si me podría recomendar libros o autores reconocidos que aborden esta temática con el fin de enriquecer mi investigación. Esto a la luz de un proyecto de ley que busca ampliar los alcances de la pena de muerte a delitos como la extorsión y la violación sexual, sobre todo en aras de las elecciones del 2026. Bien, yo creo que en primer lugar usted podría tener un abordaje desde la historia del derecho, ¿no? De hecho, el debate en el siglo de la Ilustración, ¿no? En el siglo XVIII, el debate entre el abolicionismo y las tesis mortícolas fue un debate histórico, ¿no? De hecho, las tesis de Rousseau se confrontaron pues con las de Montesquieu y las de Beccaria y Romagnosi, ¿no? Yo creo que un escenario de aproximación teórica, académica, que debería ser es el debate, también la sustentación, la génesis del derecho penal humanitario, donde obviamente al levantar el principio de la dignidad humana, Grocio, Victoria, por ejemplo, cuestionan pues el genocidio, el apartheid, las prácticas aberrantes de pérdida de la vida. Hoy, estimada, disculpe que la trate de alumna, yo soy una profesora vieja que tengo esos perfiles de tratar a mis oyentes casi siempre como discentes. Hoy, a propósito de lo que está pasando en el Medio Oriente, está en debate ya de si la institucionalidad misma de la defensa del derecho a la vida, como la Corte Internacional de Justicia en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o la Corte Penal Internacional en el ámbito de los países que adhieren a ese punto de vista, ya es una mera formalidad, y que de por medio está el viejo poder que funcionó después de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el poder de Hitler y el fascismo. Y está en debate como, por ejemplo, estamos retrocediendo a un mundo unipolar o no. Entonces yo creo que si queremos investigar sobre el derecho de matar, tenemos que mirar también desde una dimensión geopolítica, desde una mirada global, cómo en el mundo contemporáneo se está otra vez institucionalizando el derecho de matar, con el pretexto más débil, ¿no? Me disculpará que ejerza una libertad de opinión, pero por ejemplo las opiniones del señor Trump, en el sentido de que Irán, que es un país que no es santo de mi devoción por el tremendo tradicionalismo en materia de género que tienen,
Sin embargo, no se justifica pues el derecho de matar por la supuesta existencia de elementos vinculados a armas nucleares, porque la misma nación que cuestiona está aplicando una posición mortícola sistémica en ese país, para no hablar de casi un año de muertes, 60 todos los días, no solo por armas, sino por hambre, ¿no? Muertes por escasa alimentación o muertes de gente que va a recibir alimentos, ¿no? Entonces yo sí ubicaría en una investigación, si tuviera que trabajar en la contemporaneidad de la pena de muerte, una mirada más global sobre la generalización del derecho de matar y el cuestionamiento de la institucionalidad del clásico derecho de gente, del principio pro homine del derecho a la vida. Ahora, si hablamos del populismo penal, creo que hay que entenderlo en el contexto también de las teorías de factores de riesgo, ¿no? Las teorías que acríticamente levantan los modelos de factores de riesgo, acríticamente también aplauden el populismo penal. Yo le sugeriría revisar algo a Montesquieu en la historia de la Ilustración, que critica la hiperinflación penal de los gobiernos tiránicos, ¿no? Y que sanciona o que postula que el gobierno basado en la templanza justamente cuestiona el populismo penal y la hiperinflación penal. Ahora, el populismo penal como tesis académica ha sido levantada por Gordon, ¿no? Como usted probablemente ya lo sabe. Y hay profusa investigación académica de fuente norteamericana y europea sobre esa visión del populismo penal, también española. Hay un muy buen texto de Elena Larrauri sobre el populismo penal que yo le sugeriría leerlo como punto de partida. Bueno, nos vamos a la tercera pregunta. Muy amable, doctora. Sí. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Rocío, puedes realizar tu pregunta. Adelante. Sí, doctor, no hay problema. Sí, ya está. Y ese texto de Pozuelo es bastante bueno, el que estoy leyendo en el chat que están recomendando. Dígame, señorita, la escucho. Primero, muchas gracias por su, como siempre, brillante exposición. Yo fui también su alumna en San Marcos y la verdad que fue una de las clases que más me marcó, ¿no? De criminología e incluso también ejecución penal. Me acuerdo, llevé con usted y fuimos a los penales. Fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Teórica y en la práctica. Por eso, ni bien vi la convocatoria, quise escuchar porque estoy un poco desactualizada. Pero quería preguntarle en torno, no sé si está vigente o se está aplicando eso de la justicia restaurativa, por lo menos para los adolescentes, porque en otros países entiendo que incluso para adultos se viene aplicando. Y también otra pregunta es, ¿en qué país, no sé si habrá alguna experiencia donde haya una política criminal con, digamos, con data de que efectivamente se hayan rehabilitado, ¿no? Las personas? ¿Hay algún país donde se haya funcionado una política criminal? Por supuesto. Hay países donde el modelo de justicia restaurativa ha funcionado, principalmente en Europa, ¿no? ¿Cuál es el modelo teórico de justicia restaurativa para América Latina, ¿no? Porque hay justicias restaurativas y justicia restaurativa, tiene que ver también con la condición de la administración de justicia penal y los países, ¿no? En nuestro margen, como diría Eugenio Raúl Zaffaroni, hay modelos de justicia restaurativa más difundidos y menos difundidos. Por ejemplo, en el Perú, si me jala la lengua, yo creo que el modelo de justicia restaurativa es aún inicial. De hecho, un modelo académico de justicia restaurativa, como aquel que ha trabajado hace años ya teóricamente la actual presidenta de la Corte Suprema, dice relación con prácticas en el seno del proceso judicial,
¿Qué prácticas son esas? Mediación, diálogo, tratamiento directo o indirecto entre víctima y victimario, a efectos de que el victimario o el transgresor entienda la naturaleza de su conducta y trate de resarcir el daño causado. Ahora, esto nos lleva al debate sobre si es viable un resarcimiento y qué concepciones hay de resarcimiento. Bueno, las concepciones tradicionales de resarcimiento son patrimoniales, ¿no? Es decir, pensar en la reparación civil como consecuencias derivadas del delito. Pero justamente el modelo de justicia restaurativa nos hace pensar en modelos de resarcimiento que no son necesarias ni únicamente patrimoniales, que pueden incorporar una dimensión patrimonial, pero que no se resumen a ella. En esto, la crítica del finalista Roxin a los acuerdos reparatorios como modelos de mediación penal, donde el infractor le paga una indemnización y se corta la secuela del proceso, tienen algún nivel de sostenibilidad, en el sentido de que la plata no puede comprar por la justicia. Y por eso el modelo de justicia restaurativa, como decía Óscar, ¿cómo apellidaba a Carlitos? Óscar Vázquez, ¿no? Que es un muy buen promotor de la justicia restaurativa y que trabaja no en los últimos años como lo ha hecho en Pronacejo, en el Ministerio de Justicia, sino hace muchos años en una ONG que promovía pues justamente los elementos teóricos de la justicia restaurativa. Están orientados a poner en un mismo escenario, a la manera de la lógica del abolicionismo penal, pero no desde una práctica de abolir el sistema en su integridad, sino desde una práctica de correlación, diálogo intrasistémico entre víctima y transgresor, a efectos de que primero haya pasado una suerte de prolegómeno previo el transgresor para entender la naturaleza de la dañosidad social de la conducta que perpetró. Y luego de ello busque mediar con la víctima un modelo de reparación patrimonial o no patrimonial que de alguna manera restituya la situación que generó la agresión y lo plantee en un nuevo nivel de concertación social. Mire, el clásico ejemplo es el de la violación, ¿no? Yo estuve una vez en Costa Rica en una mediación de una asistenta social. Hay un tercero que prácticamente media entre esas dos contrapartes confrontadas, pero que no van pues a litigar, ¿no? No van a tratarse juntas, y donde se comienza, en primer lugar, por la facilitación de la mediación intrasistémica, por la convocatoria en un escenario neutro en un día y hora, pero también por un escenario previo de trato con el infractor para asegurarse por el mediador de que comprende la naturaleza del injusto perpetrado. Por ejemplo, en el caso ese que fue a Costa Rica, el violador sí estaba arrepentido y decía que él tenía una hija, ¿no? Y que no quisiera que le pasara eso más. Y quería no solo repararle, sino pagarle la educación. Y la violada no quería verlo en principio. Y luego de todo un trámite de mediación se logró que fueran, y la chica lloró delante del victimario. Y el otro un poco más y se arrodillan y le pidió perdón. Y la otra dijo que la chica le dijo que no quería que se arrodille, que no iba a resolver arrodillándose lo que le había hecho, que ella ya tenía incluso una incapacidad de amar, ¿no? Y él le dijo que por favor, o sea, no sabía cómo decir. Y ella le pidió que fuera a dictar unas clases a los colegios secundarios del lugar donde fue violada,
a reconocer el hecho que perpetró y a plantear que esa conducta es antihumana y es lesiva, y a señalar a las niñas que tenían que cuidarse y que tenían que ver formas de apoyo comunitario para evitar la violación. Es fuerte ese tipo de mediación. Una consulta. Siendo fuerte, permite que la víctima de alguna manera sienta, ¿no es cierto?, que el daño existe, ha sido real, no haya proceso de victimización secundaria ni terciaria. Y que el victimario entienda, pues, no está jugándose ahí por aminorar la prisión, como en los procesos especiales, como en el proceso inmediato o la terminación anticipada. No. Es una mediación extra, y permítanme medio minuto para decirle que en nuestro país, quien principalmente ha hecho un intento de modelo de justicia restaurativa es el Ministerio Público, que ex ante el proceso penal, así a la manera casi de criterio de oportunidad, ha generado en policía instancias de mediación, o también en el Ministerio Público, para evitar el proceso penal. Pero en realidad, que yo sepa, jueces restaurativos, había algo en Ventanilla, sé que la Embajada Americana está levantando eso como modelo, pero le diré, como hablando del modelo procesal del Código de Responsabilidad, eso es todavía un modelo, ¿no? Todavía no es un consenso de naturaleza institucionalizada, jurídico reparatorio. Muchísimas gracias, profesora. Una consulta para, no sé si entendí bien, ella misma fue la que propuso la solución, ¿no es cierto? Eso de que vaya a los colegios como parte de ella propuso y él aceptó. ¿No? Y él aceptó. Muchísimas gracias. Bien. Yo creo bien, doctora. Vamos a tomar lectura de las últimas preguntas para ya con eso dar cierre la sesión. ¿Cuántas más últimas preguntas? Son 20 para las 9. No, sí, brevísimo. A modo de resumen, sí, la más resaltante respecto a la crítica que se hace con respecto a la infracción de los adolescentes, por ejemplo, voy a tratar de seleccionar las que son un poco más interesantes. Nos dice la siguiente pregunta, doctora, que usted en el desarrollo de la clase, en la conferencia lo desarrolló. Dice, ¿de qué manera la opinión pública y los medios de comunicación refuerzan la sanción a los adolescentes? Bueno, planteando solo los modelos más graves de infracción juvenil, no planteando, por ejemplo, los éxitos que hay en la ejecución penal juvenil. Por ejemplo, en Maranga, hace 2 años los chicos han producido zapatillas excelentes que la empresa Bata los estaba vendiendo a un precio un poco más alto. O, por ejemplo, la experiencia de Orquestando, que ha presentado la Sinfónica del INPE en el Teatro Segura, o el hecho de que el INPE fuera declarado ejemplo de actividad modélica, prosocial en el año 2023, con cárceles productivas. Es decir, se presentan, ¿no? Pero no tanto, ¿no? La comidía del día, y esto sobrealimentado por la policía, por fuente policial. De ahí la trascendencia de desarrollar una línea de trabajo alternativo, cosmogónico, criminológico en la policía, para incorporar en la reforma policial una perspectiva criminológica realmente humanista y desadictiva. Porque lo que nuestros policías declaran generalmente son las características del arma, la metodología violenta. Eso es lo que sale todos los días a primeras horas de la mañana. Y entonces eso va creando pues un perfil, una cosmovisión permanente, ¿no?, en la cultura comunitaria. Yo creo que por eso, por ejemplo, periódicos alternativos, o periodistas alternativos, u opinión académica alternativa, o editoriales en los medios de opinión alternativas, o también puntos de vista académicos alternativos, son fundamentales. De hecho,
estimadas personas, la academia no produce mucho sobre derecho penal del menor, ¿eh? No produce casi nada. Y sin embargo, sobre derecho penal, sobre las influencias de otros países, sobre el funcionalismo, por decir algo respetuoso. Por ejemplo, en San Marcos estos días ha habido un evento de análisis, creo, de 300 jurisprudencias de fuente alemana, ¿no? Bien respetable, ¿no? Pero ¿por qué no analizamos, por ejemplo, la jurisprudencia sobre infracción juvenil de fuente peruana y hacemos una mirada crítica de las infracciones al debido proceso que conllevan? O, por ejemplo, ¿por qué no analizamos bien todas las decisiones que hay en materia de flagrancia en el proceso penal, que a veces, francamente, están violando el debido proceso? En fin, hay espíritus, incluso en la academia, de temas a tratar, de énfasis a poner, de desarrollos teóricos que impulsar, que son parte del quehacer de la hora. Muchísimas gracias, doctora. Sí, el tiempo se nos va, ya estamos en llegar a las 9, entonces nosotros como institución, doctora, le agradecemos su participación y se ha notado el aporte académico de gran trascendencia a lo largo de su experiencia profesional en la participación de todos nosotros. Bien, doctora, esperamos que más adelante nos pueda acompañar. Permítame, antes de terminar, yo quiero agradecer a Linda Fernández, que ha sido una de mis asistentes en el curso de criminología de San Marcos y que es una investigadora con mucha potencialidad, como yo espero que sean todos los integrantes de vuestra institución. Ustedes pueden contar conmigo cuando fuera menester. Gracias. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias a todas las personas que nos han podido acompañar. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan buenas noches.